La emisión está comenzando. Todo Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Me presento, José Carlos López, especialista en derivados y charter en inversiones alternativas. Bueno, me alegra, sí, siento, tuvimos que trasladar la sesión del último martes a hoy jueves porque he estado de viaje y entonces no tuve la oportunidad de poder cumplir con mi compromiso con todos vosotros. No obstante, hoy es una sesión muy importante porque esta es la sesión de griegas. Vamos a entrar en los detalles de las claves para entender lo que son las opciones. En la sesión número 1, en la que hacemos al principio de mes, tenemos los conceptos básicos, que es una opción call, que es una opción put, cómo entender las curvas y los riesgos de derechos y obligaciones, y hoy toca la parte más importante que os va a ayudar a entender conceptualmente cómo se forman los precios y cuáles son las variables de riesgo que tenemos que considerar cuando operamos en el mercado de opciones. Hoy vamos a hacer un repaso, por decirlo de alguna manera, con un componente matemático para entender el significado de las curvas y dónde está el perfil de riesgo de cada una de los componentes de la valoración de una opción. Dentro de mi página web, y eso es una cosa que tenéis abierta, que está absolutamente abierta a todo el mundo, tengo ejemplos y casos uno por uno del significado de las griegas. Vamos a entrar de lleno conceptualmente en qué es y qué significa cada una de las griegas que componen el precio y el valor temporal de una opción. Y sobre todo nos va a permitir entender qué importancia tenemos que darle a cada una de estas variables para entender cómo se mueve el precio de una opción cuando se mueve el subyacente, cuando pasa el tiempo, cuando cambia la volatilidad y el efecto de la aceleración, la gamma. Bueno, eh, entendiéndolo así, dejadme o permitidme que hagamos un repaso conceptual del significado. Es una cosa muy sencilla, pero nos va a servir cuando entremos ahora en los casos numéricos de explicación, que os va a ayudar a entender muy bien estos componentes que forman parte del proceso de aprendizaje para entender qué son las opciones y os va a ayudar a establecer criterios del perfil de riesgo y por qué se mueven los precios y de qué manera se mueven los precios de las opciones para que podamos evaluar la mejor estrategia posible en cada instante. Bien. Lo primero sería la delta. Si me permitís voy a leer, aunque luego vamos a entrar un poquito en los detalles significativos, pero voy a leer lo que aparece aquí que os invito a que leáis conmigo, que es la delta. La delta nos indica cómo se mueve el precio de una opción en relación al movimiento del subyacente. Eso quiere decir que en términos de delta el precio de una opción se va a mover según se mueva el subyacente. El subyacente sería el índice, la acción o el activo que está por debajo de esa opción. Hay dos conceptos importantes que entender dentro de lo que es la delta. Primero, para una delta sería the money, para una opción at the money, la delta es siempre 0,5, lo que significa que por cada punto que se mueva el subyacente, la acción, el activo, lo que sea, se va a mover 0,5 puntos la opción, el precio de la opción, manteniendo el resto de variables iguales. Me refiero a vega, a volatilidad y tiempo, es decir, no podemos cambiarlo en el tiempo. Es decir, en ese mismo instante nos va a permitir ver el significado, ¿vale? ¿Qué es la gamma? La gamma nos indica el cambio de la delta de una opción en relación a la variación del subyacente. Esto quiere decir, es algo así como la aceleración. Esto nos quiere decir que la gamma es la segunda derivada, nos va a permitir saber cómo se va a mover la delta de esa opción. Es importante mencionar también, porque no lo he mencionado justo antes, es que la delta de una opción se mueve entre -1 y 1, siendo 0,5 la delta at the money o -0,5
la delta de la posición vendida, es decir, si somos compradores de opciones, la delta va a ser 0,5. En el caso de las opciones call, si somos compradores de opciones put, la delta va a ser menos 0,5. Pero bueno, no os preocupéis que esto que ahora puede sonar de una manera, si lo escucháis con cierta lentitud, ¿no? Vais a entenderlo mejor y ahora lo vamos a ver gráficamente, ¿vale? La gamma es la segunda derivada, es decir, nos dice cómo se mueve la delta. La teta, que es uno de los factores pues, más interesantes cuando uno empieza a operar en opciones, que nos dice cómo se mueve el precio de una opción cuando pasa el tiempo. Es decir, por cada día que pasa, por el simple hecho de pasar, cambia el precio de la opción. La vega nos está indicando el cambio del precio de una opción cuando varía la volatilidad. Con lo cual la vega tiene una importancia vital en la valoración de una opción porque el comportamiento de la volatilidad, la subida o bajada de volatilidad, va a incidir de una manera significativa en el precio de nuestra opción. Y finalmente la RO nos indica el cambio esperado de una opción según cambia la tasa, el tipo de interés. Normalmente la RO no va a afectar mucho porque el cambio de un día para otro del efecto cuando estamos hablando en un periodo de tiempo razonablemente corto, bueno, pues no tiene un efecto muy significativo en la valoración de una opción, ¿vale? Pero sí es cierto que es bueno saberlo, que nos indica que cómo cambia el precio de una opción en relación a la variación del tipo de interés. Aunque ahora vamos a entrar en toda la parte gráfica y en toda la parte numérica del significado, sí es interesante que cuando, antes de profundizar o empezar a profundizar, toméis un pequeño tiempo para poder leer este artículo que podéis ver en la página web de 101futures.com/griegas o podéis acceder a ella a través de lo que es Academia Libro de Opciones, que es como yo he entrado desde la página al principio de la sesión. Es muy importante, y por eso está marcado aquí, que tengáis ideas claras como qué es una opción in the money, at the money, out of the money, que eso lo vemos en la sesión número 1 de esta serie de webinars y que podéis ver a través del canal de YouTube al que podéis acceder también desde la página web y en algún momento os indicaré un poco el canal de entrada, ¿vale? Aquí, digamos, en esta página están las claves principales del significado de la delta, teta, vega y gamma. No se profundiza en ellas, pero sí tenéis las ideas claves como la estrategia alcista con delta positiva para call comprada y put vendida. Estrategia bajista con delta negativa para put comprada y call vendida. Esto tiene que ver con el mundo de estos signos. Este apartado de aquí nos va a indicar el signo de cada una de las variables que vamos a ver, la delta, la teta, la vega y la gamma, para call comprada, call vendida, put comprada, put vendida. La teta, hemos dicho que es la pérdida de valor de una opción según pasa el tiempo. Si compramos opciones, como es la pérdida del valor, tendremos una teta negativa, es decir, nos va a restar. Cada día que pasa, en lugar de darnos, nos quita. Cuando lo que hacemos es vender opciones, como la teta es positiva, lo podéis ver aquí, ¿vale? Call vendida positiva, put vendida positiva, según pasa el tiempo, se nos va a ingresar, vamos a recibir una pequeña porción del valor de esa opción, de tal manera que cuando llegue a vencimiento, si la serie termina fuera del dinero, eso será todo beneficio, que es el ingreso de prima que estaríamos ingresando por la venta de la opción, ¿vale? Vega nos indica la volatilidad y gamma finalmente lo que hemos explicado antes, que es la segunda derivada, el cambio de la delta según pasa, según se mueve el subyacente, nos está dando la indicación de la variación de la delta. Bueno, esto que está aquí lo podéis entrar en profundidad. Aquí esto sería, digamos, el ABC de cada una de las 4 griegas y en el desarrollo que veis aquí de delta, vais a entrar a un artículo donde tenéis toda una exposición mucho más detallada, que es lo que vamos a ver ahora, de la dinámica de la delta, de cómo se mueve y cómo funciona, con algo muy importante, ejemplos prácticos en el caso del efecto del tiempo en la delta, el efecto de la volatilidad en la delta, con lo cual vais a ver también lo que es la interrelación de las diferentes griegas, ¿vale? Si lo que queremos ver es la vega, por ejemplo, es lo mismo. Hemos dicho que la vega nos indica el cambio del precio de una opción cuando varía su volatilidad. Aquí aparecería
la estructura de cambio de precios para los diferentes niveles de subyacente, y nos indicaría también dónde la vega es mayor. Si hay una cosa, delta, teta, vega y gamma, bueno, delta no, perdón, vega, teta, vega, teta y... No, vega y teta, la mayor posición de valor está en la serie Sat de Money, ¿vale? Es decir, es donde tenemos mayor valor de esas posiciones. Aquí veis que siempre está comparando los signos, gamma y vega tienen los mismos signos cuando compramos y vendemos opciones, ¿vale? Y os sugiero que os leáis con toda cautela esta exposición, que os va a resultar mucho más fácil una vez que terminemos la sesión de hoy. Igualmente, si podemos entrar en la teta, hay otro artículo en PDF que podéis bajaros y leeros, os sugiero tantas veces como sea necesario hasta que el concepto os quede más o menos bien contenido, o sea, bien asimilado. Y finalmente la gamma, donde también tenéis este artículo, ¿vale? Como medida o como guía para que vayáis avanzando en ese proceso de aprendizaje, podéis entrar a todos los artículos desde aquí, pero adicionalmente dentro de lo que es publicaciones están todos los artículos que son necesarios e imprescindibles conocer para entrar en la profundidad y profundizar en lo que es el significado de las opciones. Os sugiero que leáis, además del vega, teta, vega y gamma, es decir, el vega, el teta que aparece aquí, el delta, el gamma, bueno, pues que seáis capaces un poco de asimilar esos conceptos, ¿no? Y luego hay otro artículo que se llama el Cold Put Parity, este documento, que también es muy importante y que forma parte del ABC del significado de las opciones, y donde se puede ver una parte que explicamos en la sesión número 1 del significado de hacer de estructuras sintéticas, como la compra de un subyacente equivale a comprar una call y vender una put. Aparecen también algunas fórmulas que no son nada difíciles, aunque venga la parte exponencial. Aquí se explica cómo realizarlo, y son ejemplos prácticos y casos prácticos que nos van a ayudar a entender mucho mejor el significado de las opciones. Yo he tratado de hacerlo lo más sintético posible y no complicar, digamos, de una manera exagerada el significado de cada una de estas variables, ¿no? Con este punto de partida, y como nada se aprende mejor que con una evaluación de viendo en una pantalla y en una pizarra los cálculos numéricos, ¿no? Permitidme que, bueno, vamos a entrar un poco en la sesión de hoy explicando toda esa parte conceptual, ¿vale? Hay una pestaña que aquí que se llama I4D, donde yo tengo, bueno, pues estructurado, bueno, pues todo cómo habría que alimentar, y para que entendáis el proceso matemático del significado de la delta, de la teta, de la vega y la gamma, o sea, de las griegas de una opción, que al final, os digo, si os queréis meter en el mundo de opciones, por esto hay que pasar. Es imprescindible. Para que lo entendáis mejor, he dejado, bueno, la versión que tenía en la última sesión, pero vamos a modificarlo para que podáis ver cuáles son los datos fundamentales que tenéis que entender a la hora de bueno, pues en una hoja de cálculo o bien en vuestro Excel particular, entender un poco todo el concepto. Lo primero que tenemos que saber es en qué vencimiento estamos, es decir, cuál es la fecha de vencimiento de las opciones que vamos a manejar, ¿vale? Como el 15 de junio es una fecha, bueno, que será, bueno, el 15 de junio es mañana, es bien, queda solo un día para la opción, ¿no? Para no haber distorsiones nos vamos a modificar, vamos a ver, la primera fecha de vencimiento vamos a poner 20 de julio, ¿vale? Que es el tercer viernes del mes de julio. La segunda fecha de vencimiento vamos a poner 17 de agosto, que es el tercer viernes del mes de agosto. El tercer vencimiento siempre será el tercer viernes, será el 21 de septiembre. Y luego vamos a colocar una fecha más alejada, que sería el tercer viernes del mes de diciembre, que si me permitís voy a buscarlo aquí
sería en el mes de diciembre del 2018, el tercer viernes, el día 21. El día 21 de diciembre del 2018 tendríamos el vencimiento del contrato del mes de diciembre. Ahora tenemos que alimentar el resto de datos. El primero que tenemos que alimentar es el underlying, es decir, el subyacente. Vamos a utilizar el Eurostoxx. Para que podáis ver un poco la asimilación en el mercado, nos vamos a la página de eBroker, a la que supongo todos tenéis acceso, bien vía demo, bien vía en mercado real, ¿no? Nos vamos a la parte de opciones y nos vamos a Eurostoxx. Pinchamos Eurostoxx y aquí lo que tenemos ya de entrada es la posición de todas las series que vamos a manejar. La primera, sí sabemos, bueno, el vencimiento de mañana vence el contrato de futuros de junio y bueno, el nivel actual es 3.535, como podéis ver, bueno, 35,5 porque hace media entre bid y ask, entre oferta y demanda, 3.536. Pero vamos a tomar la referencia del mes de julio. En la referencia del mes de julio, vale, vamos a utilizar en este caso el subyacente teórico, bueno, que sería más o menos el mismo, 3.535, con una volatilidad que hay que anotarse, es el 10,09, que es este dato de aquí. Nos vamos a ir al mes de agosto y vemos que en el mes de agosto la referencia del contrato es 3.529 y la volatilidad at the money es 10,87. Nos vamos a ir al mes de septiembre, vemos que tenemos 3.527, como se puede ver en esta línea de aquí, ¿vale? Y la referencia de la volatilidad es 11,66. Cuando hablamos de volatilidad de money, estamos viendo cuál es el precio que está cotizando la volatilidad de money de la serie correspondiente, en este caso del mes de septiembre, ¿no? Que no es el VIX, porque el VIX es una composición de volatilidades, ¿no? Pero sí es aproximada. Bueno, sí es lo que el mercado real nos da esta referencia de volatilidad. Y finalmente, si nos vamos a diciembre, vemos que la referencia del mercado es 3.510 y el precio del subyacente es 13,10. Con esta información lo que vamos a hacer es que nos vamos de nuevo a nuestro Excel y vamos a meter todas esas referencias. Aquí donde pone underlining lo que tenemos que poner es la referencia del precio, ¿no? El primero era 3.535, el segundo precio del mes de agosto era 3.529, el tercer referencia de subyacente es 3.527 y finalmente el de diciembre era 3.510. Una vez que tenemos esta referencia, ya tenemos el número de días, que esto es automático, que quedan para el vencimiento, vamos a poner la volatilidad. Aunque yo segrego, esto es más sofisticado, es un poco sofisticado, pero porque luego las curvas de volatilidad no son iguales. Ese detalle en algún momento entraremos en él, pero yo sí diferencio entre curva de volatilidad para calls y curva de volatilidad para puts. Aunque la serie at the money, como habéis visto, solo hay un precio, entonces sí podemos considerar que en principio la volatilidad de las series at the money, tanto para calls como para puts, es la misma. Vamos a poner aquí 10,09, 10,09 también en la de las puts. Vamos a poner, como hemos tomado nota, el 10,87 para la volatilidad de las calls del vencimiento de agosto, 10,87 del vencimiento de agosto de las puts. Luego tenemos 11,66, ponemos en ambas 11,66 y en el vencimiento de diciembre teníamos 13,10 y aquí tenemos 13,10, ¿vale? Bien, no vamos a considerar, porque ahora mismo no vamos a considerar ni la tasa libre de riesgo ni los dividendos, ¿no? De alguna manera lo que estamos marcando al marcar la referencia del subyacente, aunque habría un ajuste que hacer para que la curva sea perfecta,
sobre lo que son los dividendos intrínsecos, lo que es la base. Si vais al mercado de contado, veréis que el mercado de contado y el mercado de futuros tienen precios diferentes, ¿vale? Esos precios diferentes lo que supone es la tasa de pago de dividendos más la tasa libre de riesgo. Veis que aquí aparece una referencia como el forward price, ¿no? Ahí está calculando un poco el forward price en base al tipo de interés, pero deberíamos considerar también el dividendo, pero como no sabemos cuáles son los dividendos que van a pagar los 50 componentes de los activos, o no tenemos ahora mismo esa referencia, vamos a dejarlo en cero, vamos a dejar estos 2 puntos en cero, porque lo que nos interesa ver ahora no es tanto si paga o no paga dividendos, sino vamos a ver el efecto de las variables. Finalmente hay otra cosa que no vamos a explicar en esta sesión, pero veréis que yo tengo aquí slope y curvatura, o sea, pendiente y curvatura. Eso nos permite definir cuál es la curva de volatilidad de estos activos. No vamos a entrar un poco en detalles porque esto puede ser diferente, pero sí quiero que veáis un poco aquí. Hay una cosa que se llama superficie de volatilidad. ¿Qué es esto de aquí? ¿Vale? Esto de aquí es un dato automático que sale en la programación de esta hoja de cálculo que yo he definido con una serie de parámetros. Y esto que veis aquí, estas curvas, nos estarían definiendo cuál es la curva de volatilidad de los precios de las opciones para los diferentes vencimientos. No quiero, digamos, liaros, ¿no? Pero hay una cosa que es cierta. Si veis aquí la curva de diciembre, que sería la morada, ¿vale? Esta de aquí, es mucho más suave que las curvas del vencimiento, a corto vencimiento, como esta curva que sería la curva del vencimiento de julio, ¿vale? ¿Por qué pasa eso? Eso lo vais a ver, esto lo podéis ver en los artículos que estamos publicando, cuál es el efecto del tiempo en la volatilidad. Hay una parte de los artículos que se publican, bueno, que he publicado yo, ¿no? Esta es la teta, esta es la vega, ¿vale? La vega, bueno, es el efecto del tiempo en la volatilidad, ¿vale? Cuando leáis esto vais a entender que con estas curvas la diferencia que tiene en el sentido de la vega 1 que es a un vencimiento determinado y la vega 2 a un vencimiento diferente, más lejano, ¿vale? Entonces, cuando leáis ese artículo vais a entender mucho mejor esta estructura de curvas. Y es importante a la hora de tomar posiciones de riesgo porque vamos a saber cuál es el efecto de la volatilidad. Fijaos aquí que tenemos una volatilidad extrema aquí en las calls 2900 de 27 cuando la misma el efecto digamos, de la volatilidad, partiendo de que la volatilidad at the money es diferente, porque aquí estamos, digamos que esta sería la línea de la volatilidad at the money, este 19 hace una curva mucho más plana. Sin embargo, en el corto plazo es más extremo. ¿Qué quiere decir? Que en un determinado momento, esto es para las calls, para las puts lo podéis ver aquí abajo igual, ¿vale? Esto lo que quiere decir, o lo que viene a significar, es que el efecto de movimiento en el corto plazo del subyacente nos haría que la volatilidad se moviese de una manera mucho más rápida, ¿vale? Y por eso es importante entender las curvas y cómo se mueven las volatilidades, cómo se mueve el mercado. Bien, una vez que ya hemos compuesto, ahora vamos a entender el significado de la delta. Para ello, bueno, podemos ir a cualquier serie, ¿no? Veis aquí estas marcas que aparecen aquí son marcas de evaluaciones que hemos hecho, ¿vale? Nos vamos a ir a la serie de Money. Hemos dicho que la delta es cómo se mueve el precio de una opción cuando se mueve el subyacente. Fijaos en los detalles. La delta de Money, en este caso con el mercado a 3.535, que está ligeramente por encima, la más próxima es la 3.525. Y fijaos que la delta es 0,54, que es ese 0,50 que yo estaba diciendo. Como el mercado está ligeramente superior, digamos que si hubiese un strike 3.535, ese sería la volatilidad 0,5. Me da igual dónde esté el mercado. Sabemos que cuando cualquier opción cuyo strike o precio de ejercicio sea muy próxima al nivel del subyacente, en este caso como el subyacente es 3.535, aquí la 3.525 es la serie más próxima, tiene una delta 0,54. Pero fijaos que todas las series at the money, independientemente del vencimiento, tienen aproximadamente 0,5.
¿Qué ocurre además? Que según la serie se va quedando fuera del dinero, es decir, una opción call de strike 4000 va a tener una delta, bueno, prácticamente cero. La volatilidad es muy baja. ¿Eh? Pero una delta muy in the money, una 2000, una 3000, tendrá una delta 0,98. Eso quiere decir que cuando el mercado se mueva en un solo punto, esta opción del primer vencimiento que vale 536 valdrá casi 537, o sea, 536 más 0,98. Y que el mercado suba un punto para una call, en este caso, pues 4000, pues es que no se va a mover nada. Me da igual que el mercado suba un baje un punto porque no le va a afectar a mi opción, que bueno, que ahora prácticamente, bueno, de hecho vale cero, su precio teórico es cero. Aunque os vayáis al mercado y podáis ver, pues un precio un poco diferente, ¿no? De hecho, si nos vamos por ver, para que veáis un poco el ejemplo, nos vamos a la web de Broker y metemos aquí todas, ver todas las series. Bueno, veis que es que la serie es 4000, bueno, aquí está 0,7, es un teórico 0,3, 0,1, ¿no? Estos precios lo marca la curva de volatilidad y es que está súper alejado del mercado, ¿sabes? Entonces, cuando se pone un creador del mercado pone 0, pone 1, 2 para una opción que vale 0, es una manera de decir, oye, si quieres comprar o vender este activo, tenemos que hacerlo en eso, básicamente, bueno, pues en muy poco, en un precio muy bajo, con una volatilidad tan baja, ¿vale? Ahora luego os explicaré por qué hay que tener cuidado en este tipo de opciones, ¿vale? Bien, vamos a ver el efecto delta y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a coger estas 4 series y vamos a copiarlo aquí en valor. Lo copio en valores para ver ese movimiento, ¿vale? Ahora nos vamos a ver aquí y aquí le vamos a hacer una cosa, vamos a subirle un punto. Si hacemos el mismo ejercicio para los 4, vamos a hacerlo para las 2 primeras nada más, para que así no podamos hacerlo fácil. Vale, entonces ahora, un momento, que sea. Vamos a ver cuál es. Y ahora veis que aquí es 50,4 y 66,4, ¿vale? Entonces vamos a coger y aquí vamos a decir, vamos a sumarle a la primera serie que hemos copiado lo que valía antes, vamos a sumarle el precio que... perdón, tenía que copiar las deltas. Un momento, que vamos a hacer una cosa un poquito diferente. Esta operación tenía que, vamos a ponerle aquí, a sumarle que he puesto ahí 1. Vamos a sumarle aquí este punto, ¿vale? Y a poner ahora 0 aquí para que no me distorsione, ¿vale? Tenemos el de antes. Vamos a copiar primero las deltas que hay, ¿vale? Control copy. En valores, ¿vale? Ahora ya sí. Entonces ahora ya le ponemos aquí un 1, ¿vale? Y ahora vamos a hacer y vamos a sumarle al 49,8, le vamos a sumar los 0,54 puntos. Y lo mismo, vamos a arrastrar aquí la fórmula para que me sume al 66, me sume el 0,52. Y veréis que si me voy aquí, el precio de esta opción es 50,4, bueno, yo tengo 50,3, pero es una línea, bueno, pensad que estamos hablando de curvas, con lo cual, digamos, hay una aproximación, se ha movido un pelín la volatilidad, pero bueno, es exactamente lo mismo, ¿vale? Y aquí veis que tenemos el 66,4 y que es el nuevo valor de la opción, y aquí tenemos 66,3. Bueno, es de nuevo, digamos, una función de aproximación, ¿vale? Porque no es una función lineal. De hecho, fijaros en un detalle. Vamos a hacer una cosa. Voy a sumarle igual, en lugar de un punto, le voy a sumar 10 puntos. Vale, para que vean. Entonces vamos a hacer un cálculo aproximado de qué es lo que le pasa al subyacente al precio de nuestra opción cuando se ha movido 10 puntos. Obviamente, cuando se mueve 10 puntos, yo tengo que sumarle al precio original, le tengo que multiplicar la delta por los 10 puntos que hemos dicho que ha subido el mercado, ¿vale?
55, aquí tiene que hacer un cálculo rápido. Está sumando esto y estoy viendo el subyacente cómo debería moverse y 55,5, porque me da aquí 41. Bueno, es el valor unitario de la opción. Se tiene que mover. Es que se me ha movido al 3550, perdón. Es que veis que aquí sale 3550 y yo estoy calculando 3525, con lo cual realmente es esta opción, ¿vale? La que estamos mirando ahora, ¿eh? La voy a marcar en color azul para que hay veces que, bueno, como están todas las celdas relacionadas, pues nos puede dar, vamos a poner un color que sea más visible, este de aquí, ¿vale? Veis que esta opción que vale 55,2 aquí ya sale 56,0, ¿vale? Ese es el nivel de aproximación. La razón por la que no es lineal es porque la delta ha pasado de 0,54 a 0,57. De hecho, si yo hago, dejadme una cosa aquí, average, la media de esto y esto, bueno, 55,4 o 56, pero es una línea de aproximación, ¿vale? De tal manera que la subida de estos puntos, de 10 puntos, el valor de mi opción, en lugar de valer, bueno, teóricamente es 55,4 y es 56. Hay una diferencia de 6 décimas que también están marcadas por la curva de volatilidad, ¿vale? Y aquí vale igual, bueno, aquí tengo 66, pero tendría que multiplicarle por los 10 puntos que el mercado ha subido, ¿vale? Veis que aquí me sale 71, aquí me sale 71, igualmente aquí debería de decir más, podemos hacerlo así también, más esta delta partido por 2 sería la media, ¿no? Bueno, me da un 71,1, ¿vale? Pero en realidad, como es una función, tenéis que ver una cosa, no son funciones lineales, son funciones exponenciales. Una función exponencial es una curva, con lo cual no pesa lo mismo el primer punto que el punto número 10 de movimiento. Esa es la razón por la que tenemos esa pequeña, digamos, esa pequeña diferencia entre el 55,4 y el 56 y el 71,7 y el 71,1. Pero sí os da una idea de cuál es el movimiento, ¿no? Lo mismo nos pasaría en cualquiera de las otras opciones. Entended una cosa también, que es muy importante. Veis la delta de estas series, es decir, es mucho más agresivo en términos de valoración el movimiento de una opción in the money a una opción out of the money. Una opción in the money significa una delta 0,99, es decir, por cada punto de subyacente se va a mover prácticamente un punto mi delta. Igual que una serie muy lejos del dinero, pues no va a tener casi movimiento, ¿no? Lo mismo pasaría en las puts. Aquí estaríamos hablando, digamos, una delta. Las puts tienen, cuando compras una put, tiene delta negativa. De tal manera que el movimiento de un punto del subyacente, de la caída de un punto, al bajar un punto, en este caso menos, al bajar un punto el mercado, estaría sumando 0,51 puntos en el valor de la opción. Bien, ese sería un poco el punto. Voy a volver aquí a dejar 0 para dejar las cosas como estaban. Bien, y vamos a entrar en el concepto de vega, de volatilidad. Aquí es muy interesante ver esto. Fijaos en un detalle. La delta de la serie de Money, otra vez tenemos aquí el strike 3525. Acordaos que antes lo habíamos movido porque se había movido el strike. ¿Qué ocurre cuando sube o baja la volatilidad? ¿O cuál es el efecto de la volatilidad en el mercado en el corto plazo, medio o largo plazo? Aquí lo que entendemos y vemos clarísimamente que el efecto vega en las opciones a más corto plazo es menor que las opciones a más largo plazo. ¿Qué significa eso? Eso lo que está significando y lo que nos está diciendo es que una opción a más vencimiento es mucho más sensible al movimiento de la volatilidad que una opción en un vencimiento más cercano. Y fijaos en la curva que se plantea aquí. 0, 0, 0, ¿cuál es el nivel máximo? El 4.34 at the money. Luego empieza a bajar. Y lo mismo pasa en las puts. Si nos vamos a las puts, veis que prácticamente es 0 en el corto plazo de vencimiento. Si nos vamos a la at the money, que sería
la 3525, también tenemos una vega 4,341, ¿vale? Y si nos vamos, estaría aquí. Aquí podéis ver, en este gráfico de aquí, que esto bueno, aquellos que tengáis la calculadora lo podéis ver, podéis comparar cuál es la composición de las vegas para cada uno de los vencimientos que hemos diseñado, ¿vale? Que hemos puesto en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en un momento determinado, si yo vendo la volatilidad del vencimiento a largo plazo, el componente del precio de la opción en el largo plazo es mucho mayor que en el corto plazo. De alguna manera, esto nos está indicando que la opción es mucho más sensible al cambio de volatilidad las opciones más lejos del vencimiento y son menos sensibles las más cercas del vencimiento. Espero no estar dando un rollo muy grande, pero esto es fundamental para entender después cuando hagamos calendar spreads o operaciones más complejas, ¿no? Aquí nos pasa lo mismo, ¿no? Es decir, podemos, vamos a copiar estos valores aquí y vamos a hacer un ejemplo numérico, ¿vale? Vamos a suponer que aumentamos la volatilidad, ¿no? De las opciones. Lo vamos a hacer, es igual con calls que con puts, ¿eh? Vamos a aumentarle un 1%, ¿vale? Y vamos a aumentar también el segundo vencimiento para usar dos ejemplos y que sea más fácil de gestionar, más un 1%. Bueno, estamos haciéndolo en un sentido cuando sube, cuando baja sería exactamente lo mismo. Lo único que ahí es que cambia el signo, resta en lugar de sumar. Bueno, perdón, todavía aquí voy a hacer una cosa porque voy a relacionarlo con esta celda porque tenía que haber puesto mejor cambiar, o sea, no tengo que hacer el cambio después de, no antes de, ¿eh? Aquí vamos a poner 1%. ¿Vale? Veis que ha sumado y aquí también ha sumado, ¿vale? Entonces vamos a dejar aquí, esto vamos a ponerlo en número, en porcentaje, ¿vale? Vamos a dejar 0% ahora, que lo necesitamos para ver. Y vamos a coger una cosa, vamos a coger la misma función, el 49,8 está de aquí, 3.525, bueno, es lo que tenemos aquí sumado. Bien, ya tenemos, veis que ese es los precios de las opciones con las condiciones que tenemos en el mercado ahora mismo, no hemos tocado la bola, aquí tenemos un 0%, vale, tenemos la vega correspondiente, entonces vamos a incrementarle aquí un 1% la volatilidad y vamos a ver cómo cambia el precio de las opciones, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es sumarle al valor de la opción, a ese 49,8, ¿vale? A este 49,8 le vamos a sumar la vega, porque ha subido un punto a la volatilidad. Y lo mismo vamos a hacer con esta posición, ¿vale? Con la del segundo vencimiento. Y entonces vamos a comprobar si estamos en lo cierto o no. 54,1, 54,1. 71,6, perdón, 71,6. Le hemos sumado esos 4,31 y esos 5,84, ¿vale? Esto nos está indicando cómo se mueve el precio de una opción cuando se mueve un punto la volatilidad. Si en lugar de subir lo que fuese bajar, por hacerla en sentido contrario, menos 1%, lo que tendríamos que hacer aquí, lógicamente, es en lugar de sumar, restar. Y veis que es 45,4, 45,4, 59,9, 59,9. Hemos visto que cómo se mueve el precio de mi opción cuando se mueve un punto subyacente. Bueno, pues esto es muy importante porque eso nos va a dar la pauta y nos va a ayudar a entender
que un movimiento brusco de la volatilidad es muy significativo en la valoración de mi opción, de mi posición en el mercado. Eso, hay un gráfico que ya en algunas veces o yo sugiero, si no tenéis otras herramientas más sofisticadas, que en MarketWatch, hay en más sitios, pero en marketwatch.com podéis copiar y podéis entrar en esta página web donde nos indica, solamente tenemos que poner volatilidad del Eurostoxx, ¿vale? Que es VS Stocks. ¿Veis el RIC? De todos modos, ¿veis ahí donde pone XX igual, o sea, 2 puntos V2TX? V2TX es ese número que aparece ahí, a la izquierda en color azul, dentro de esta pantalla que se está moviendo, es el código de la volatilidad del Eurostoxx. En cualquier buscador, en Yahoo, en Bloomberg, en Reuters, que lo busquéis, si buscáis V2TX os va a dar el VIX, el índice de volatilidad del subyacente del Eurostoxx 50. Veis que esto es la sesión de hoy, a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde. Ha habido una bajada de volatilidad desde los niveles aproximadamente por encima de 13 a niveles del 10 y pico de abajo. Eso significa porque hoy, esto es el VIX, pero nos está indicando que ha habido una bajada de la volatilidad en la sesión de hoy. Este 11,44 es diferente que el 10,09 del primer vencimiento y 10,98 porque lo que hace es una composición de volatilidad de los 6 primeros vencimientos, si no me equivoco. Buscaré y haré un artículo que pondré, decir, de cómo se calcula más o menos el VIX para que entendáis la diferencia entre el VIX, el índice de volatilidad, y lo que es la volatilidad real del mercado. Pero sí os da una referencia de cómo se mueve. ¿Qué es importante aquí? Voy a poner un gráfico a 3 años, para que sea un gráfico a muy largo plazo. ¿Veis? Estos son picos de volatilidad. ¿Qué es lo que tenéis que tener en cuenta? Por ejemplo, esta de aquí, este máximo de aquí, cuando lo da, el 12 de junio del 2016, hubo un pico de volatilidad. Estos son situaciones de pico de volatilidad. En la última situación crítica la vivimos no hace mucho tiempo, el 4 de febrero del 2018, que la volatilidad llegó a 34,74 y venía desde los niveles de 11, ¿no? Estamos hablando de como 25 puntos, 24 de subida de la volatilidad, ¿vale? Y esto en el índice VIX, ¿eh? ¿Qué significa eso? Que una subida de 25 puntos puede ser brutal en el mercado, ¿vale? De hecho, si un poco comparamos el efecto, imaginaos multiplicar 25 por 4. Estamos hablando de que una opción se está moviendo de una manera brutal. Dejadme que haga un ejercicio, ¿vale? Voy a poner aquí, supongamos que hoy es ese día, ¿no? Y sube la volatilidad 25 puntos. Es un día de una crisis brutal y sube 25 puntos. Fijaos el efecto. La opción que valía 49 ahora vale 158. La opción que valía 66 ahora vale 211. Esto es riesgo. Con lo cual puede ser una ventaja si somos compradores de volatilidad y una desventaja si somos vendedores de volatilidad, ¿vale? Con lo cual hay que tener mucho cuidado, igual que si en este momento con el mercado así hemos hecho la operación, hemos vendido esta opción a 158, si el mercado en lugar de subir lo que hace es bajar esos 25 puntos, aquí lo hemos subido, lo ponemos a 0, hemos vendido a 158 y podríamos recomprar a 49. Estamos hablando solo de volatilidad. Obviamente puede haber movimientos de mercado, habrá delta, habrá muchas más cosas, ¿vale? Pero sí os da una referencia en términos de riesgo, el significado que es cuando operamos en opciones, con lo cual una de las variables más importantes a considerar es la volatilidad. Y me vais a escuchar muchas veces incidir en eso, porque podemos estar, imaginaos, durante 1 año, 2 años, 3 años haciendo operaciones fantásticas con opciones, ganando dinero, y en un solo día una posición equivocada en términos de vega nos puede dar al traste con nuestra estrategia, ¿vale? Este tipo de cosas son las que vemos después en los simuladores, ¿no? Y que podemos probar. Finalmente, bueno, me quedan teta. Como todo funciona igual, esta es la teta, ¿no?
Es decir, veis 0,63, 0,50, 0,43, 0,34. Aquí las diferencias son menores, pero sí podemos decir cuál es el efecto. Es decir, por cada día que pasa de aquí a vencimiento, esta opción valdrá 0,63 menos, pero no es una función lineal, es decir, no sumamos la prima que tenemos, la dividimos entre el número de días que quedan y eso es lo que nos da la teta. No, porque la teta es una función no lineal que no todos los días se mueve igual. Por poner un ejemplo, aquí veis 0,63, voy a copiar aquí, control copy, voy a comprar aquí el valor y voy a mover la fecha. Vamos a suponer que hoy no es hoy, sino que hoy es today más 15 días. Y vamos a ver cuál es el precio de esa opción. Perdón, cuál es la nueva teta. ¿Veis? Ahí ya sale 0,63. Ah, no, es que está usando ese criterio. No, esto no me vale. Porque es el número de días. Aquí no es donde tengo que hacerlo. Voy a hacerlo aquí. Voy a tomar este número de días. De esto es por menos today. Today menos 1. Uy, esto lo he tocado. Por eso me sale ahí algunas cosas. Vamos a poner today menos 15. Veis que aquí la teta es menos 0,82. Lo que está diciendo es que está cambiando. No es igual la teta el primer día que el día 15. ¿Vale? De todos modos, aquí tengo que hacer algo porque esto lo he tocado en algún momento. No es nada porque esto es una función teórica, pero sí, lo toqué en un momento y no me salía con... Vale. Bueno, en definitiva lo que quiero decir es que no es siempre la misma delta, la misma teta, ¿no? Y os voy a poner aquí hay una función, hay una página, no me acuerdo, creo que es aquí. Aquí. Eso es es decir, al principio la opción pierde muy poco y según se aproxima el vencimiento, la pérdida de valor es mucho mayor. Lo que nos está indicando este gráfico es que al principio pierde muy poco y según pasa el tiempo, la teta es mucho más agresiva. Digamos que este tramo de aquí, este tramo, voy a indicarlo con en el último tercio de vida de la opción, la pérdida de valor es mucho mayor. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que la teta será mayor según nos aproximamos al vencimiento, ¿no? Igualmente, sí creo, para profundizar en el concepto de teta, os sugiero que unas cuantas veces os leáis el efecto teta, que también está muy bien indicado para los diferentes casos de prima, cómo se mueve, ¿no? Con un ejemplo práctico, ¿vale? Y con el efecto teta sobre precios de ejercicio, donde veis que la teta mayor es en la serie At the Money, ¿vale? Y el efecto de la volatilidad y dentro del tiempo, ¿vale? Teta contra precios de ejercicio, ¿vale? Y aquí un poco, veis, en realidad es el mismo ejemplo de una teta 20 con una teta 40. Bueno, esto es comparando volatilidad, es el efecto de la volatilidad sobre la teta, ¿vale? Con una serie de conclusiones, con lo cual profundizar en este determinado artículo os va a ayudar a entender mucho mejor el efecto de la teta. Es evidente que vender opciones significa teta positiva, y hay el famoso cuadro, vamos aquí, en griegas, aquí, en griegas. Este cuadro vais a tener que tener muy presente, os sugiero que lo imprimáis, que lo pongáis ahí en un corcho, ¿no? Delante de vosotros hasta que realmente lo estéis
asimilando y que sea automático el concepto de signo, ¿no? Pero esto los vais a entender mucho mejor y os va a ser mucho más fácil el proceso de entender los signos de las opciones para cada una de las griegas, pues haciendo simulaciones un poco de estas que yo presento aquí, ¿vale? Bien, vamos un poquito más rápido para hacer un ejemplo un poquito práctico después, ¿vale? Y finalmente la gamma, ¿eh? La gamma es lo mismo, ¿eh? No hace falta, digamos que no vamos a entrar porque se nos pasa el tiempo y quiero poner un par de casos prácticos. Pero bueno, es lo mismo, veis que la gamma es muy pequeñita, pero fijaos que la gamma en el corto plazo es mucho más fuerte que en en el largo plazo. ¿Qué significa? Que la probabilidad de movimiento del mercado, el movimiento de la delta, es mucho mayor en el corto plazo que en el largo plazo. ¿Por qué? Fijaos en el detalle. Aquí la delta es 0,92 y aquí es 0,99. Aquí es 0,98 y aquí es 0,9147. Es decir, la delta se va a mover de una manera mucho más agresiva en los plazos cortos que en los plazos largos, ¿no? Con lo cual, en una determinada posición, si tenéis una gamma muy alta, es muy arriesgado, porque estáis asumiendo mucho riesgo en el corto plazo. Y no os olvidéis que un movimiento brusco del mercado en el corto plazo os va a afectar mucho más sensiblemente en vuestra posición de delta en el corto plazo que en el largo plazo. Eso compensaría un poco el efecto un poco de Vega, que es mucho más agresivo en el largo plazo que en el corto plazo. Pero bueno, esto hay que verlo con esas variables y ver luego la interrelación, ¿no? Vayamos ahora un poco aquí a Graphing. Bueno, esta es una de las estructuras que estamos viendo, que por cierto, no me acuerdo cuándo la puse, pero sí es interesante ver porque hemos estado viendo esta posición y os dije que metimos una posición para simular, para hacer una simulación, ¿no? Esta posición era aquí en iBroker, ¿vale? Si nos vamos, lo tengo aquí en operativa manual. Esto es una simulación, ¿vale? Compramos vamos a ver qué era un cono 300, 400. Sí, veis que tenemos comprada la call 3425, comprada la put 3425. Teníamos un contrato, ¿vale? Y del cono central, ¿eh? Que es un straddle comprado, ¿no? Hemos comprado la call y la put 3425. Y luego hemos vendido las alas. Hemos vendido la 3750 y la 3100. Vale, es la 3750 y la 3100. Obviamente esto lo hicimos cuando el mercado estaba a 3425. La posición actual es esta, son 466, estamos ganando en la posición de la call 3.425, 466 puntos. Fijaos que estamos perdiendo en la put 868, lo cual es lógico porque el mercado está ahora mismo 100 puntos por encima, 3.535. ¿Eh? Estamos ganando en la put vendida 3.100 porque hemos vendido dos y estamos ganando 700 puntos y estamos perdiendo en la call vendida porque el mercado va en nuestra contra, el mercado ha subido 100 puntos y hemos perdido 33 de los 100 puntos que ha subido, ¿vale? Entonces es interesante ver este detalle porque, bueno, aquí nos da, digamos, la posición de P&L, de beneficio-pérdida, ¿no? Es cierto que hoy ha habido un movimiento bastante brusco, ¿no? Pero ese sería, digamos, el beneficio-pérdida acumulado. Y lo que es interesante ver en esta posición, que estaba hecho muy con delta neutral, veis 0,30, significa que por cada punto que se mueve el mercado, solamente se mueve 0,30 la posición, una delta muy neutral. Una teta negativa, es decir, nos beneficia con el paso del tiempo, también muy baja, 0,0075. ¿Vale? Y una vega 0,36, vega positiva. Vega positiva significa que nos beneficia la subida de volatilidad. Obviamente, con la bajada de volatilidad que hemos tenido ahí, que habéis visto en el gráfico, pues no ha sido muy buena, nos ha perjudicado, ¿vale? Pero lo tenemos controlado, igual que en la gamma. Tenemos una gamma relativamente baja, con lo cual ahora mismo el perfil de riesgo de la posición es bajo, ¿vale? Pero lo que yo quería ver con esta posición, que es, si no me equivoco, la que tengo aquí marcada, porque esta no la he debido mover. Bueno, la verdad es que la put era la 3425, la put vendida era la 3100, ¿vale?
y la put y la call es así, ¿vale? No, bueno, eso veis, esta es la posición que originalmente habíamos planteado creo que hace 2 o 3 semanas, ¿no? Y veis un poco el efecto de las curvas, ¿vale? Esta es la posición. Fijaos en un detalle. Ahora mismo el mercado donde está más o menos en 3.000, está en 3.525, está en este lado, digamos, en esta zona de aquí, ¿no? Está ligeramente positivo, pero vamos a hacer un cambio. Esto lo hemos hecho en el vencimiento, es una simulación que hicimos al vencimiento del mes de septiembre, que es el cuarto vencimiento, ¿no? Entonces vamos a tocar aquí la volatilidad, para que veáis el efecto de la volatilidad, ¿vale? El efecto de la volatilidad es este. Vamos a suponer que hoy hubiese una situación de riesgo. No voy a tocar nada más, solamente la volatilidad, que subiese 25 puntos. Muy mala la posición, porque estamos vendidos de volatilidad. ¿Os acordáis la vega que nos salía 0,30? Sería una posición de pérdida. Es cierto que a vencimiento la posición a ese vencimiento de septiembre sería exactamente la misma, pero mientras tanto tendríamos una valoración negativa de nuestra posición, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si en lugar de subir 25 puntos la bajamos, bueno, 5, porque veis que la volatilidad está a un nivel de 15, tampoco vamos a bajar más, ¿no? Veis, se han hecho más asintóticas, es decir, lo que nos ha hecho la curva es mejorar la estructura de la curva de riesgo de la posición, ¿vale? Esto en una posición compleja. Si hacemos una posición más simple, vamos a ver el cono comprado, ¿vale? Fijaos que vamos a suponer si yo subo 25 puntos la volatilidad, ¿eh? Bueno, si el mercado sube. Muy buena posición. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? Comprado call y comprado put. Luego, ¿qué tenemos? Vega positiva. La vega de la posición de las opciones compradas es siempre positiva. Si os acordáis del... Aquí. Call comprado, vega positiva. Put comprado, vega positiva. ¿Mm? Eso es lo interesante de esta posición. Pero ¿qué pasa si bajase la volatilidad? Esto es para que veáis un poco el efecto de las griegas. Ahora no estamos nada más que tratando de entender esa posición, ¿eh? Y vamos a ver un poquito qué pasa con la call comprada. ¿Qué ocurre si le subo 25 puntos la volatilidad? Que mejora. Esto sería el perfil de P&L de mi posición, ¿vale? Las curvas. A vencimiento no va a variar, ¿eh? Si esto costaba 106, es decir, mi posición de riesgo a vencimiento es la misma, ¿vale? Otra cosa es que pueda cerrar porque el valor teórico es diferente, que lo es, ¿vale? Para hacer esa simulación, bueno, tenemos otra parte de la hoja de cálculo, ¿no? Que es esta de aquí, ¿no? Vale, vamos a volver un poco para que enseñar esta parte de la hoja, ¿no? Bueno, esto es un simulador, ahora digamos, está así, la posición teóricamente vale de 106 y entonces lo que yo digo aquí es lo siguiente, ¿no? Vamos a poner aquí donde pone 45, vamos a poner 0, ¿vale? Vamos a hacer una simulación. Subyacente, vamos a poner 3.000. 3.414, que es donde está, 3.414, ¿vale? Esto es donde estamos ahora, ¿vale? Y incremento de hora vamos a poner 0, que no la incrementamos, ¿vale? Compra de call, 3.225, precio, y tenemos la tercera call comprada, 3.425. Ahora, es que no salía el cálculo, vale. ¿Veis? Bueno, aquí me sale 107 y aquí me sale 106,68. Es porque, bueno, hay un pequeño, para poder hacer la simulación y poder proyectar, yo tengo que hacer una curva, tengo que diseñar una curva. Eso está en esta parte, o sea, todos los cálculos de aquí están en esta parte de aquí, ¿no? Entonces hay una serie de cálculos matemáticos que yo tengo que hacer sobre el tema del premium. Para eso tengo que meterle un ajuste del tiempo y le tengo que meter un ajuste de bola, ¿vale? Si la bola es 15,88, yo tengo una estimación de bola de 15,91. ¿Veis esta fórmula de aquí? Bueno, esta fórmula de aquí, que es un algoritmo un poquito complejo, ¿vale? Tiene que ver para que yo pueda diseñar la curva de volatilidad en una situación de estimación de movimiento de volatilidad a futuro, ¿vale?
pero bueno, el precio no es en este caso no es un decalaje importante, ¿no? Porque hay una cosa que se llama slippage, ¿no? Y es solo el simple movimiento del efecto forward del precio me va a hacer que cambie la curva de volatilidad, ¿vale? Pero bueno, en este caso es apenas perceptible. Pero vamos a simular, ¿no? Vamos a simular. ¿Qué me pasa hoy si sube la volatilidad? Vamos a subirle que hoy subiese 10 puntos la volatilidad, ¿no? Veis que automáticamente el valor teórico de la nueva posición es 178 frente a 106. Luego, lo que me está haciendo es cambiando el precio de esa opción, cuyo valor actual será 178. Es decir, solo con que me suba 10 puntos la volatilidad, mi opción vale 178 en lugar de 107 que valía antes, o el 106 que vale teóricamente, ¿no? Eso tiene que ver con que tiene una vega 7, es decir, por cada punto de volatilidad se mueve 7 puntos el precio de mi opción, ¿vale? Vamos a suponer que eso, bueno, ¿y qué pasa si eso lo hago dentro de 45 días? Que no vale 148 porque lo que ha pasado es que ha pasado un montón de días, con lo cual la teta, como he comprado la opción, es negativa. Es decir, la teta que veis aquí es 0,12, ha perdido 0,12. ¿Vale? Bueno, ahora tiene 0,12, pero al cabo de 45 días, pues ha perdido solo por el paso del tiempo, pues un montón de puntos en el camino. Pero vamos a ver qué pasa si el subyacente además sube a 3.700. Mi opción valdrá 3,19, incrementará su valor intrínseco, habrá entrado en efecto la delta, ha subido la volatilidad, lo cual me beneficia, con lo cual algo por lo que pagué de 106 vale 319. ¿Vale? Este es un ejemplo de cómo combinar las variables y lo que os va a ayudar una hoja de cálculo como esta a entender el movimiento de los precios de las opciones. Bueno, sí os digo una cosa, es decir, un simulador como este os va a ayudar a cortar el camino de aprendizaje. Obviamente, después, aprender a operar requiere que leáis, aprendéis, sigáis mis webinars, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pero yo creo que es una herramienta muy útil para entender mucho mejor el mercado y sobre todo simular y entender en qué charco nos estamos metiendo, ¿no? Igualmente podemos simular qué le pasa si aquí ponemos 0 y compramos una opción put o la vendemos, o sea, cada escenario tiene diferentes formas de valoración. Igualmente aquí, si le subimos la volatilidad 10 puntos, vais a ver que automáticamente nos pasa lo mismo, sube. ¿Qué pasa si la estuviese vendiendo? ¿Veis? La curva es simétrica. Y si en lugar de subir 10, bajo 5 la volatilidad. Lo hago más asintótico. ¿Por qué? Porque al vender las opciones, ¿vale? Como la vega es negativa, ¿vale? Se va a ajustar a mi posición, con lo cual se hace más asintótica. Y esto es interesante, es muy interesante y muy importante de conocer, sobre todo para que entendamos después cuando estamos en el mercado qué es lo que nos puede pasar y que entendamos esas variables. Es muy interesante también y es muy útil, que es lo mismo que tenemos aquí, es poder comparar las deltas con el movimiento del mercado. Este NGRIX, nuevas griegas, ¿no? Lo que estamos poniendo aquí son las nuevas griegas que tendremos en la posición, ¿vale? Que veis que son esas exactamente de aquí, ¿no? Para saber no solamente dónde estamos, a dónde vamos y dónde vamos a estar en el momento que pase de esas cosas, ¿vale? Las cosas que estamos diciendo que pasan, ¿vale? Bueno, este simulador está enlazado con este de tal manera que lo que hace es transferir la posición, ¿vale? Bueno, por hoy vamos a terminar, ¿eh? Llevamos 1 hora y 5 minutos de sesión. No sé si habré sido muy aburrido. Si os digo, voy a subir, que por cierto me falta algún webinar que subir, ¿vale? Pero aquí, para aquellos que no habéis, que es la primera vez que llegáis a esta sesión, ¿no? En webinars dentro de la web, a ver si quiere, ahí está. Sí, aquí veis webinars, desde aquí podéis acceder al canal YouTube, ¿no? Bueno, pues se me ocurrió un día hacerme youtuber,
de algo muy friki que son las opciones, ¿no? Y en mi canal de YouTube, que es 101futures.com, lo podéis buscar o podéis entrar directamente, pues tenéis un montón de vídeos donde podéis seguir de determinados niveles, de determinadas sesiones, y incluso la sesión de hoy, que la subo cuando terminamos el webinar, la podréis ver, ¿no? Y ahora abrimos un espacio a las preguntas, o me gustaría si tuvieseis algo, aunque no sea avisado, esto es un diálogo donde espero que me preguntéis. ¿Sensibilidad es igual al riesgo? Me pregunta Alberto. No es exactamente igual sensibilidad que riesgo, pero riesgo, las sensibilidades de las opciones, que son las griegas, son una medida del riesgo. Es decir, tenemos que con las sensibilidades medir el riesgo con el que nos enfrentamos al mercado. ¿Vale? El riesgo no siempre es negativo, el riesgo puede ser positivo, es decir, el riesgo, la única historia es que tenemos que estar alineados, saber lo que nos va a pasar, ¿no? Entonces, el análisis de sensibilidades nos permite conocer el riesgo y cuanto menos yo digo, bueno, lo que quiero saber es con lo que me voy a enfrentar. ¿Va a subir la volatilidad? ¿Puede subir? Y os digo, escenarios como los que hemos vivido esta semana, no es que afecte la destitución del seleccionador español, pero si hubiese afectado sensiblemente este show que hemos tenido recientemente en Singapur entre Donald Trump y Mr. Un, Corea del Norte, ¿no? Bueno, estas cosas afectan. El Brexit, decisiones del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés, ¿no? Datos macroeconómicos de Estados Unidos. Estas cosas afectan. Y estas cosas que afectan se van a reflejar en la sensibilidad del mercado, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Bueno, mientras que si a alguien se le ocurre escribir una pregunta, voy a dar un par de minutos. Voy a aprovechar y voy a hacer la parte de contaros, bueno, esta calculadora que tenéis aquí. Hay una calculadora de opciones de volatilidad, que eso lo vamos a ver el próximo día, ¿no? Pero si esta hoja Excel que estáis viendo aquí, digamos, está a la venta. Está a la venta y está abierta, ¿vale? Entonces, para todos aquellos que os interese, la hoja es mucho más profunda. Entiendo que algunos de vosotros que me habéis comprado, que me la habéis comprado, podéis decir, bueno, es que es muy compleja, ¿no? No, la verdad es que no es compleja una vez que entiendes los conceptos básicos, pero yo he querido hacer una hoja que os sirva no para digamos, el primer mes de aprendizaje, sino que os sirva cuando de una manera muy evolucionada habéis llegado a un nivel donde combináis opciones, ¿no? Y estrategias mucho más complejas, ¿no? Entonces, bueno, me la podéis comprar a través de la web, bien pagándola por PayPal o bien por tarjeta de crédito. Me podéis enviar para cualquier aclaración un email a 101futures.info@gmail.com y aquí tenéis cosas que tiene que normalmente no vemos todas en las sesiones, ¿no? La compra de la calculadora incluye una sesión específica conmigo para que yo os explique los modelos básicos. Ahora mismo hay un cliente que me ha pedido que le pueda montar la calculadora en el Russell y Nasdaq y bueno, lo voy a hacer, ¿no? Porque realmente os vale para cualquier activo, no solo para Eurostocks. Podéis meter DAX, opciones sobre acciones, bueno, cualquier activo, incluso el mercado de Singapur, si quisieseis, con tal de tener la información del mercado, el resto es automático, pero sirve sobre todo para acortar ese periodo de aprendizaje, ¿no? Y bueno, no hay nada más por hoy. Nos toca la próxima sesión, nos toca el próximo martes, que sí estaré puntualmente porque no tengo ningún viaje programado para esta próxima semana, ¿no? Y bueno, y solo deciros que ha sido un placer poder compartir este tiempo con vosotros, que el dinamismo de la sesión tiene que ver con los temas que tocamos, y que os espero ver y que el mundo de las opciones es un mundo apasionante y espero que vayáis avanzando y que vayáis disfrutando. Yo llevo, diría que toda una vida, pero más de
20 años, vamos a dejarlo en más de 20 años, en este mercado y os invito a que lo descubráis porque vais a encontrar otra manera de entender el mercado y donde vais a encontrar posibilidades no en la dirección, sino en cómo gestionar el riesgo. Esta pregunta o este comentario que Alberto hacía de sensibilidad igual al riesgo, parecido, ¿vale? Bueno, para mí, una vez repito, ha sido un placer estar con todos vosotros y espero veros y por aquí, que sigáis, que entréis en el canal de YouTube, que de verdad, las herramientas que tenéis en esta web es todo lo que necesitáis saber para entender y para operar con opciones. ¿Que podéis profundizar más? Sí, pero solamente con esta base, y no es complicado, es sencillo, creedme. Esto no es complicado, cualquiera solo lo puede hacer. Solo necesitáis un poquito de tiempo y paciencia para leer, porque luego esto os va a resultar automático, ¿no? Lo vais a entender, esto de delta, gamma, teta y vega, ¿no? Y una vez que lo comprendáis, vuestro proceso de entender el mercado y cómo optimizar vuestras decisiones, de verdad, va a ser muy, muy, no diría que fácil, pero estoy seguro que tendréis una manera de sacarle a partido a al partido a la bolsa y a los mercados, y cualquier mercado, muy diferente. Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo martes.